Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de A época. muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, Nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, Una pala de enterrador. sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo, Porque aquí en Mar del Plata gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. en el momento exacto. Vamos a decirlo. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. Capítulo 24, temporada 14 de Al Carajo. Bienvenidos, bienvenidas. En esta nueva emisión, como siempre, noticias políticas, sociales, culturales, musicales de América Latina y del Caribe, país por país, pueblo por pueblo y región por región, en contacto directo desde los territorios con las comunicadoras y comunicadores comunitarios, campesinos, indígenas, con las organizaciones territoriales y sociales, con los movimientos barriales, para contar en propia voz qué pasa en el continente. De eso se trata este viaje de Al Carajo. Mi nombre es Pablo Bin, en la conducción y producción periodística general. Estoy junto con Mavi Sosa para los contenidos culturales, llámese canciones, recetas, comidas, libros, teatro y todas las expresiones identitarias de nuestra América. También nos va a acompañar, como en cada programa, Juan Francisco Martínez Pería, docente e historiador de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, para la mirada revisionista de los procesos políticos de nuestras naciones y de nuestros pueblos. En contacto Juan, el viajero Juan Francisco Martínez Pería, desde algún punto del continente todavía no determinado, que seguramente en un rato, cuando enlacemos con él, podremos establecer. Ya nos vamos a ir a los titulares y al desarrollo informativo de las primeras noticias desde los distintos países de América, pero antes subrayo el título central de nuestro sumario para esta oportunidad, que tiene que ver con las elecciones Ecuador y Guatemala, 20 de agosto, las presidenciales anticipadas en Ecuador por la convocatoria del neoliberal Guillermo Lasso para rehuirle a un juicio político, adelanta la entrega de su mandato y esto se define por el voto popular. Y en Guatemala el balotaje, la segunda vuelta entre Sandra Torres a la centroderecha y Bernardo Arévalo a la centroizquierda. De Guatemala específicamente vamos a compartir noticias de campaña con algo muy interesante que vino pasando en cuanto a la comunicación proselitista. Sandra Torres de la derecha, apoyada por los medios tradicionales y en tándem con el saliente presidente Alejandro Yamatei, también de tendencia derechista, y Bernardo Arévalo saliéndose de los modos y de la agenda, apoyando su comunicación en los medios alternativos, en las radios comunitarias. Vamos a compartir en este capítulo de Al Carajo una conferencia de prensa, un encuentro que hizo Arévalo, no con los grandes canales capitalinos, sino con las redes de medios campesinos y comunitarios, cooperativos y populares de toda la geografía del país centroamericano. Y veremos qué pasa en ese duelo que además de político es comunicacional. ¿Quién gana? Si la derecha con los medios corporativos o el campo popular con los medios comunitarios. Una gran batalla que se libra en la querida Guatemala. Eso en instantes, también en instantes la música y las comidas,
También la historia, como dijimos, pero como primer paso, los títulos, las noticias del continente, aquí en Al Carajo, capítulo 24 de este año 2023. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En México, violencia política en la campaña electoral, atentaron contra una candidata de la izquierda. Zulma Carvajal, postulante a alcaldesa de Iguala, municipio del estado de Guerrero, fue herida en un ataque a tiros en la puerta de su casa. En el hecho, perpetrado por un grupo de hombres armados desconocidos, resultó muerto el esposo de la dirigente política, Humberto del Valle, mientras ella debió ser hospitalizada. La candidata, perteneciente al partido Morena, el movimiento de refundación nacional que lidera el presidente Andrés Manuel López Obrador, responsabilizó a su rival local, el actual alcalde, David Gama, integrante del conservador Partido Revolucionario Institucional, el PRI. El municipio de Iguala, donde ocurrió este atentado, es el mismo donde en 2014 desaparecieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por los cuales sus familiares siguen pidiendo justicia. Denuncian que desde ese tiempo hasta la actualidad, esta región de México sigue dominada por bandas delictivas en connivencia con la policía y el poder político local. En repudio y solidaridad con Zulma Carvajal, la dirigente atacada, y con su esposo, víctima fatal, se pronunció el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, condenando el hecho. Al Carajo. En Bolivia, la CIDH rechazó presentaciones a favor del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó no otorgar ninguna medida cautelar de las pedidas para el político derechista, quien está preso desde diciembre del año pasado en el marco de la causa Golpe de Estado 1. Camacho purga prisión preventiva bajo acusación de terrorismo en grado de autoría por su rol en los hechos violentos que produjeron la caída del gobierno de Evo Morales tras las elecciones del 2019. Otros delitos que se le imputan son la toma de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa, desórdenes y perturbaciones públicas. Además, su situación procesal se agravó recientemente por la ampliación de la carátula a presunto cohecho activo y seducción de tropas para usurpar un mando o favorecer una sedición. La solicitud a su favor había sido presentada por legisladores de su espacio político, la Alianza Creemos, denunciando una supuesta persecución por parte del gobierno del actual presidente Luis Arce. En su fallo, la CIDH concluye que el pedido no cumple los requisitos, alegando que la detención del gobernador derechista está dentro del debido proceso y las leyes bolivianas, aunque en paralelo recomienda al Estado que continúe brindando atención y facilidades médicas al imputado. Al Carajo. En San Vicente y las Granadinas impulsan proyecto para salvar la lengua afrocaribeña garífuna. La iniciativa fue presentada por organizaciones de la Nación Insular Centroamericana en conjunto con entidades regionales e internacionales. Según los diagnósticos, el uso del idioma originario está en peligro de desaparición en el territorio a causa de la imposición del uso del inglés y la discriminación y persecución de la población negra desde las épocas de la colonización británica. La cultura garífuna nació de la asimilación de los africanos occidentales y centrales que escaparon de la trata de esclavos y de su encuentro con la población indígena caribe arauca de la isla. Luego, en el siglo XVIII, el pueblo garífuna fue exiliado y obligado a abandonar las islas antillanas, siendo objetos de persecución, genocidio y deportación por parte de los ingleses. El proyecto, presentado por la organización garífuna Arts, Medicine, Agriculture and Education, se titula Programa de Recuperación de Idiomas Indígenas y promueve acciones para transmitir las tradiciones, costumbres e idioma garífuna a las próximas generaciones. Entre otros puntos, impulsa la participación de niños y jóvenes de San Vicente y las Granadinas en talleres de música, teatro, bailes, narración y rituales tradicionales de este pueblo, con el objetivo de recuperar y difundir el uso del idioma y rescatar la riqueza de la cultura garífuna en general. Al Carajo. En Brasil, la Cumbre de Países Amazónicos acordó la creación de una alianza para combatir la deforestación.
El encuentro se desarrolló en Belém do Pará, ciudad del norte brasileño, con Lula como anfitrión y representantes de los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Se trató de la cuarta reunión de jefes de Estado y países de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, foro creado en 1985, pero que no se reúne desde el año 2009. La reactivación del espacio fue impulsada directamente por los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva, de Brasil, y Gustavo Petro, de Colombia, con un llamado a salvar la Amazonía, revirtiendo las políticas pro deforestación aplicadas durante el gobierno de Jair Bolsonaro. En los debates se buscaron consensos para acordar un plan de desarrollo sostenible para la preservación de la selva, los bosques y los ríos, y también de su población indígena originaria. El programa buscará revertir la pérdida de más de 85 millones de hectáreas sufridas por el llamado pulmón verde de América y del mundo, debidas a la tala indiscriminada y el extractivismo, daño que representa el 13% de su extensión original. Gustavo Petro, presidente de Colombia, presente en la cumbre, propuso, por su parte, la creación de un tribunal regional y la colaboración militar entre los países de la región para defender la biodiversidad y la soberanía del territorio amazónico. Me parece que deberíamos crear un tribunal de justicia ambiental amazónica. Esta idea se la escuché a Correa en el Ecuador hace tiempos a escala global, pero podríamos volverlo particular. En el caso de la selva, nosotros, los estados que estamos aquí, podríamos generar un tribunal internacional amazónico, ambiental, para juzgar crímenes contra el Amazonas, reconociendo los derechos a la selva amazónica. Les propondría un tratado militar y judicial. Si el motor cada vez es más ilegal y representa un crimen contra la humanidad, ¿cómo defendemos la vida? Eso se defiende con razones, pero también con armas. Y entonces deberíamos crear una OTAN amazónica, un tratado de cooperación militar para hacer interdicción de lo que vaya contra la selva amazónica en todos nuestros países, respetando obviamente nuestras soberanías, pero coordinando la fuerza. Y les propondría un centro común científico de investigación sobre la selva, para pensarla, para analizarla. Una ciudad tan grande como esta, ¿de qué va a vivir si revitalizamos la selva? No de la depredación, que fue como se originaron todas nuestras ciudades dentro de la selva, sino tiene que ser de la bioeconomía, pero esa bioeconomía no va a aparecer sin investigación. Cosas de estas ya están en proceso, pero creo que deberíamos hacer un gran salto precisamente en el tratado de los países amazónicos para generar un fuerte centro de investigación científica nuestro alrededor de la selva amazónica. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Ahora vamos a abrir la primera instancia musical en este capítulo de Al Carajo. Le abrimos y le acomodamos la conexión y el micrófono a Mavi Sosa, que a partir de ahora toma el comando para presentar voces artísticas del continente. Todo suyo. Hola Pablo, hola a todas y todos los oyentes de Al Carajo. En esta emisión acercamos un poco de los nuevos sonidos colombianos. En este caso vamos a escuchar a Mavilan. Mavilan es cantante, compositora, rapera y productora. Es referente de la comunidad afro y LGBTQ+. Se ha convertido con 27 años en una de las figuras más novedosas de la escena musical de Colombia. En sus discos mezcla el llamado nuevo soul, el rap y el trap. Precisamente vamos a escuchar un trap. Se trata del tema Wow, una de las canciones del disco Niños Rotos que salió en agosto de 2021. Esta canción habla de la brutalidad policial en su país, del racismo y de la injusticia social. Mira cómo todo ya ha cambiado. Mira cómo todo es un incierto. Respeto por la vida no se tiene, me siento viviendo en tenes, juro no te estoy mintiendo. Confinamiento a lo old boy, mundo sangriento y la poli flow horny. ¿Cuáles serán los impuestos de hoy? Ahora no hago como hicieron con Floyd. En la calle hay bala, mucho drama, hambre, ala y mata. En la calle hay bala, mucho drama, hambre, ala y mata.
paran siervos monigotes de tanta presión. Yo, de los 5 de Llano Verde no se olvidará mi gente ni me olvido yo. Pido justicia, pido clamor de mi gente, por favor. Sé que un día pude haber sido ese negro que cayó. Juego mental, el origen, un comedia que destroza. Tóxico y lógico, básico, blanco, constante, conquista mis fosas. Son más que pinos que rosas, las que me han acariciado. Por eso vivo en desconfío de que y mi mano se viene a mi lado. Wow, mira como todo ya ha cambiado. Wow, mira como todo es un incierto. Wow, respeto por la vida no se tiene. Me siento viviendo en tenes, juro no te estoy mintiendo. Confinamiento a los old boys, mundo sangriento y la poliflow horny. ¿Cuáles serán los impuestos de hoy? Ahora no hago como hicieron con Floyd. Floyd, en la calle hay bala, mucho drama, hambre, ala y mata. En la calle hay bala, mucho drama, hambre, ala y mata. Wow, mira como todo ya ha cambiado. Wow, mira como todo es un incierto. Wow, respeto por la vida no se tiene. Me siento viviendo en tenes, juro no te estoy mintiendo. En la calle hay bala, mucho drama, hambre, ala y mata. Escuchamos a Mavilan de Colombia con el tema Wow. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Y ahora volvemos al calendario electoral latinoamericano que le queda a este mes de agosto. Elecciones en Guatemala y elecciones en Ecuador. Domingo 20. Procesos tensos y complejos en ambos casos. De Guatemala vamos a hablar más adelante. Tenemos informe directamente desde el país centroamericano en la segunda parte de este capítulo que estamos transitando. Ahora nos detenemos en Ecuador con el clima más que enrarecido a causa del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y la conmoción social y política con acusaciones cruzadas y amenazas de grupos violentos, clandestinos, hacia el resto de los candidatos, desde la izquierda hasta la derecha. Nos comunicamos con Hernán Reyes, académico, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, ex secretario general del CIESPAL, el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, férreo opositor a la reforma de la ley de comunicación emprendida por el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso, el actual presidente, que adelantó las elecciones para salvarse de un juicio político seguro y desató este proceso para elegir de manera anticipada a su sucesor, 2 años antes del cumplimiento de su mandato. Hernán Reyes nos cuenta directamente desde el territorio cómo está la situación, cómo es el clima político, qué rol jugaba Fernando Villavicencio, el candidato asesinado, cómo queda el correísmo y cómo queda la derecha de cara a las inminentes elecciones. Hernán Reyes, académico, docente, experto en comunicación y referente social ecuatoriano. Pablo, mucho gusto. Absolutamente conmocionado, puesto que estamos en los últimos días, en la recta final antes del proceso electoral del próximo 20 de agosto, elecciones presidenciales y para elegir autoridades del Poder Legislativo. En ese sentido, el candidato Villavicencio, que era el candidato que mayor protección policial gozaba, no solamente cuando fue candidato, sino antes de eso, cuando era presidente de la Comisión de Fiscalización de la disuelta Asamblea Nacional, resulta absolutamente insólito que justamente este personaje político, el más cuidado aparentemente por la policía ecuatoriana, sea en un acto bastante confuso, asesinado en un acto de sicariato, como bien lo mencionas, Pablo, de una manera que el Estado tiene que responsabilizarse definitivamente. No basta con la declaración del presidente Guillermo Lasso de que repudia el crimen y con las medidas que el gobierno toma a destiempo y sobre todo, yo diría, después de cometido este vil asesinato, sino que los ecuatorianos merecemos y exigimos conocer una investigación a fondo de por qué se dio esta situación de esta falla tan garrafal del anillo de seguridad que cuidaba al candidato Villavicencio, y no así, digamos, por ejemplo, de su candidato a asambleísta nacional, quien salió en un vehículo
sin ningún problema del mismo sitio, y se trataba nada menos que del excomandante general de la policía. En ese sentido, creo yo, hay muchas explicaciones que debe el gobierno de Guillermo Lasso dar a la población ecuatoriana y, por supuesto, tiene que dar con los responsables de este crimen. Hernán, desde el gobierno de Lasso, desde algunos sectores próximos al gobierno de Lasso, en redes sociales y mediáticamente se salió a responsabilizar a Rafael Correa y al correísmo del asesinato de Villavicencio. ¿Cómo es esta lógica, esta acusación? ¿En qué se basa? Nada más absurdo que aquello. Creo que lo peor que se puede hacer en estos momentos de conmoción y de zozobra nacional es querer aprovechar electoreramente, querer aprovecharse políticamente de un crimen tan repudiable. No existe la más mínima prueba ni evidencia de que pueda venir de un partido político el asesinato del candidato Villavicencio. Más bien, ha circulado en el Ecuador las últimas horas un preocupante video donde aparecen encapuchados, dotados de armas, hablando a la cámara y se responsabilizan del crimen de Villavicencio. Ellos se autodenominan parte de la banda de los Lobos, una de los 10 bandas delincuenciales de crimen organizado que están ligados con los carteles de narcotráfico mexicanos y con la mafia albanesa en Ecuador. Y en ese sentido, yo creo que lo peor que pueden hacer, y diríamos, es repudiar que existan personas que sin mediar ninguna prueba al respecto, ninguna evidencia, ningún indicio, intenten culpar no solamente a Rafael Correa, sino a cualquier otro candidato de ser el que buscaba matar a Villavicencio o beneficiarse por este hecho. El único responsable de esta muerte y de la escalada de violencia que está aconteciendo en el Ecuador es el gobierno de Guillermo Lasso. Así lo ha dicho inclusive una familiar cercana, la hermana del candidato asesinado, y evidentemente lo que hay que investigar es por qué se dio este crimen, amén de que habían habido ya amenazas contra el candidato, eran públicas las amenazas que había recibido el candidato, y es más, se comete también algo por demás extraño, dejan morir, porque no existe otra palabra, al supuesto asesino de Villavicencio, a quien en un cruce de balas resultó herido después de este crimen, y fue llevado, en vez de ser llevado a una casa asistencial, si es que estaba gravemente herido, fue llevado en una ambulancia a unas dependencias de la Fiscalía, flagrancia judicial, para que declare. Y esta persona muere por las graves heridas que tenía en las dependencias de la Fiscalía. Es decir, el único testigo que podría, y participante, quiero decir, en este crimen, que podía haber testificado quiénes son los autores intelectuales que están detrás de este sicariato, resulta que lo dejaron morir. Así que hay muchos cabos sueltos que atar detrás de este repudiable crimen. Bien, bueno, nos confirma Hernán Reyes desde Ecuador esto también, ¿no? Que asesinaron al detenido por el asesinato del candidato Villavicencio, que era el que podía hablar, ¿no? Para determinar de dónde vino todo esto. Hernán Reyes Aguinaga es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas y doctorando en Estudios Culturales Latinoamericanos, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador. ¿Cómo sigue la democracia en Ecuador a partir de esta situación, ¿no? También nos contás que desde el gobierno se está electoralizando el tema. Hay una sensación, corregime si estamos errados, de que el gobierno de Lasso o sectores conservadores no quieren que las elecciones prosperen, ¿no? No quieren que el momento democrático defina un cambio político en el Ecuador, y todas estas cosas que están pasando, esta es la más grave de todas, abonan a eso. Bueno, es complicado el tema porque en realidad el partido de gobierno, el movimiento llamado Creo, ni siquiera participa con candidato propio en estas elecciones. Fue el llamado a muerte cruzada y la disolución de la asamblea y el llamado a elecciones anticipadas no fue sino la evidencia más clara del rotundo fracaso del gobierno de Guillermo Lasso durante poco más de sus 2 años de gestión. En ese sentido, evidentemente se hablaba inclusive de la cercanía, y por eso es más curioso todavía, de la cercanía del candidato presidencial asesinado con el gobierno de Guillermo Lasso. Y se hablaba de una cercanía en el sentido de que cuando estuvo al frente de la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional y fue enjuiciado políticamente, y antes de eso hubo un intento de destitución por la vía constitucional en la Asamblea Legislativa al presidente Guillermo Lasso, el mejor abogado que
que tuvo él fue precisamente el presidente de la Comisión de Fiscalización del Legislativo, es decir, Fernando Villavicencio. Se habló siempre, y es un personaje polémico Fernando Villavicencio, porque a pesar de que su profesión teóricamente era la de periodista, se habló mucho, y el apodo que él tenía era el de denunciólogo, puesto que tenía información privilegiada, que para muchos era un misterio de dónde provenía, información privilegiada sobre hechos y casos de corrupción en el Ecuador. Desde mi punto de vista, esta información que tenía Fernando Villavicencio puede ser uno de los móviles del crimen, puesto que seguramente él sabía, como se dice comúnmente, demasiado sobre determinados temas. El video que acaba de está circulando en redes sociales, más bien nos deja una sensación también muy complicada, porque se habla de que se va a seguir por parte de este grupo delincuencial eliminando a políticos corruptos, se dice, que han recibido dinero del narcotráfico para las campañas electorales. Por lo tanto, si sumamos todos estos hechos, nosotros tenemos que las próximas elecciones y en realidad la propia democracia ecuatoriana están severamente afectadas por este crimen, puesto que la población, obviamente, después de esto, creo que está terriblemente confundida y creo que está en una posición de no tener la más mínima credibilidad en una serie de políticos que finalmente tal vez están también inscritos en estas redes de corrupción y en estos fondos mal habidos provenientes del narcotráfico en el Ecuador. Por lo tanto, estamos viviendo una situación absolutamente inusual, ahora con estado de excepción, con el patrullaje permanente de Fuerzas Armadas en el Ecuador, pero esperando, porque las masacres carcelarias, por ejemplo, no han cesado los últimos 2 años, cada vez más cruentas, cada vez más salvajes en términos de el tipo de asesinato que se comete dentro de las cárceles, y obviamente los crímenes fuera de las cárceles tampoco han cesado. La población ecuatoriana está absolutamente desconfiada de que el gobierno de Guillermo Lasso en los últimos meses que le queda quiera o tenga la capacidad para poner orden en el Ecuador, e inclusive de manera preocupante se ha hablado las últimas horas de que existen sectores que están golpeando la puerta de los cuarteles, llamando inclusive a una intervención militar para poner orden en el Ecuador, lo cual sería devastador para la democracia ecuatoriana, que a fines de los 70 tuvo la última dictadura militar, y queramos los ecuatorianos que no vuelvan a estar los militares en el poder en el Ecuador. Gravísimo, gravísimo, Hernán. Bueno, muy claro. Te agradecemos mucho la información de primera mano desde el territorio, desde Ecuador. Estamos atentos rumbo a las elecciones del 20 de agosto, que se puedan concretar. Bueno, que la democracia se sostenga, ¿no? Lo principal para Ecuador y para toda América Latina. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, Pablo. Era Hernán Reyes, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, ex titular del CIESPAL, el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, contándonos el panorama ecuatoriano tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en postrimerías de las elecciones nacionales del 20 de agosto en Ecuador. Al carajo. Una crónica de la región. Mis hijos tenían que estudiar y salir adelante. Iba en busca de un trabajo para educarlos. Mi hermana me dijo que solo iba a ir un tiempo, que regresaría con nosotros. El 22 de agosto de 2010 fueron asesinadas 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, México, por el cartel denominado Los Zetas. Se conmemora sus vidas, se exige a los estados condiciones de vida dignas y justicia para las familias de las víctimas. Por el derecho humano a migrar. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. No intentes correr. No puedes escapar. Te tenemos controlada. ¿A dónde me llevan? 36 años de guerra en Guatemala dejaron un saldo de 45,000 personas desaparecidas. De este grupo, 5,000 fueron niñas y niños. Las desapariciones siguen vigentes a pesar del fin de la guerra.
De 2003 a 2018 se reportan más de 35.000 personas desaparecidas, siendo las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes las más vulneradas. La desaparición forzada se sigue utilizando como instrumento de control social, infunde terror e inseguridad, lo que lleva a la sociedad a no movilizarse. El Estado debe cumplir su obligación constitucional de resguardar la vida de su ciudadanía. Debe combatir toda práctica que viole los derechos humanos. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Música negra ahora. Para las comidas de América en Al Carajo nos posicionamos en el Caribe, donde nuestro continente se cruza culturalmente con África. Adelante, Mavi Sosa, con cuchillo y tenedor. En este capítulo vamos a preparar un griot haitiano. Como su nombre lo indica, la receta es de Haití, uno de los platos tradicionales que también forma parte de la cultura popular, dado que se trata de una comida callejera. El griot es un plato de cerdo frito que se acompaña de diversas preparaciones, que pueden ser tostones de plátano verde, batata frita, aguacate, y siempre se sirve con un encurtido picante. El griot es considerado el plato nacional de Haití junto con los frijoles rojos y el arroz. Su nombre puede escribirse también como grillo o grillot y tiene sus orígenes ubicados bastante lejos de la República de Haití, en el oeste de África. En ese lugar, los gritos o griotes son personas de un gran rango social que se conocen por contar historias, cantar y componer distintos tipos de música. Esta gente era quien recibía este plato tan especial, por eso es que se conoce con ese nombre. Ese nombre luego es trasladado a Haití, se lo identifica con él, y esta es la razón también por la que durante mucho tiempo se lo consideró como una comida de gente rica. El plato era exclusivo y en verdad esa exclusividad era por el precio de los ingredientes. El cerdo en algún momento de Haití tenía un precio muy elevado, por eso se consideraba que solo lo consumía la gente de la alta sociedad o los turistas que visitaban el país. Con el cambio de la producción y de la economía empieza a popularizarse ese plato, que hoy es un plato que se sirve en la calle y se sirve en los restaurantes más caros de Haití. Les cuento cómo se prepara. Exprimir 4 naranjas amargas y colocar el jugo en un recipiente. Allí también colocar parte de la piel de la naranja perfectamente lavada. Por otro lado, cortar 2 kilos de carne de cerdo, puede ser la paleta, puede ser el lomo, cortarlo en trozos pequeños. Colocar en una sartén y allí añadir un manojo de perejil fresco, un manojo de tomillo, sumar 4 cebollas verdes picadas en trozos grandes, 3 ajos cortados, un pimiento, 2 cucharadas de sal y clavo de olor. Dejar reposar aproximadamente 30 minutos. Luego, cocinar la carne a fuego medio por 30 o 40 minutos en una cacerola tapada. Añadir, si es necesario, 1 taza de agua. Una vez que pase este tiempo, retirar la sartén del fuego y poner la carne cocida en un recipiente para esperar el siguiente paso. Calentar suficiente aceite para freír en una sartén y freír allí la carne durante al menos 5 minutos. Una vez cocida, cuando ya esté dorada la carne, tapar inmediatamente y esperar otros 5 minutos. Luego añadir el encurtido mientras esté caliente la carne y servir.
griot haitiano, en el plato de Alcarajo. Sabor y cultura del continente. Acompañamos con música de Coupé Cloué, cantante, guitarrista y líder de banda de Haití, pionero del género musical afrocaribeño Compa Mamba, la canción Noël Sans Lut, entre el creol y el francés. Una crónica de la región. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada.
Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Domingo 20 de agosto, balotaje en Guatemala entre Sandra Torres de UNES, la Unión Nacional de la Esperanza, a la centro derecha, y Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla a la centroizquierda. Definición del nuevo presidente o presidenta de la República en la contienda electoral, mano a mano, en una confrontación que, además de política, es mediática. Dos lógicas diferentes. Torres, respaldada y apoyada en los medios tradicionales, las corporaciones televisivas y los grandes diarios de la capital, y Bernardo Arévalo, apoyado principalmente en los medios campesinos, indígenas y comunitarios guatemaltecos. El resultado de la elección puede ser, no solo en términos ideológicos y de propuestas de país, sino también en términos comunicacionales. Los medios comunitarios ganándole a las poderosas empresas de información hegemónicas. Tan marcada está esta grieta para este proceso que Bernardo Arévalo eligió para presentar los 10 puntos principales de su plataforma electoral contra la corrupción a las radios comunitarias. Micrófonos de FEGER, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, de Radio Yurumein, emisora comunitaria del pueblo garífuna, Radio Capcin del municipio Huehuetenango, la emisora comunitaria San Juan 101.9 de Comalapa, Radio Victoria de Suchitepeques, AM 1420 del centro de Guatemala, Radio Urbana de las barriadas obreras de la capital y un montón de otros medios campesinos, indígenas, barriales y populares. Compartimos esta presentación del candidato de la centroizquierda en este balotaje del país centroamericano por su propia elección y posicionamiento desde los medios comunitarios y alternativos. Muchas gracias y vamos a leer las 10 medidas para salvar a Guatemala de la corrupción y resalto, estas son las medidas iniciales que son el punto de partida para construir el Sistema Nacional Anticorrupción. Número 1. Creación del Gabinete Específico Anticorrupción. Un gabinete encargado de formular propuestas del Ejecutivo de reforma de leyes y acuerdos que contribuyan a la transparencia. Informan al presidente y a la sociedad los avances en materia de la lucha contra la corrupción. Será coordinado por la Vicepresidencia de la República, con la participación del Ministerio de Finanzas Públicas, el director de la Comisión de Vigilancia, el Procurador General de la Nación, el Superintendente de la SAT y sectores relevantes de la sociedad civil. Segunda medida, creación de la Comisión de Vigilancia Anticorrupción. Creación de una comisión autónoma del organismo ejecutivo compuesta por funcionarios públicos y expertos provenientes de la sociedad civil, encargados de supervisar y acompañar al gobierno en la lucha contra la corrupción. Genera recomendaciones para el cumplimiento de la normativa sobre acceso a la información, compras y contrataciones y otras relativas al marco legal de transparencia. Verifica que éstas se cumplan y hace las respectivas denuncias en la Contraloría General de Cuentas cuando sus hallazgos lo ameriten. Tercera medida, creación de un nuevo Plan Nacional de Gobierno Abierto, un plan que identifica y pone en práctica medidas que promuevan la transparencia mediante mecanismos de participación ciudadana y de colaboración para mejorar la transparencia en la gestión pública y en el presupuesto del Estado. Cuarta medida, reformas sobre transparencia y probidad. Preparación de un paquete de reformas a las leyes de probidad, de contrataciones del Estado, la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, la Ley de Acceso a la Información, la Ley del Servicio Civil, la Ley Electoral y de Partidos Políticos y contra el lavado de dinero u otros activos, para mayor control y transparencia sobre la función pública, la probidad y el gasto. Medida número 5, limpieza de plazas fantasmas. Proceso para la identificación y denuncia ante los órganos correspondientes de plazas fantasma
y plazas asociadas al clientelismo político en el organismo ejecutivo y sus dependencias, y que estará bajo la supervisión de la Comisión de Vigilancia Anticorrupción anteriormente mencionada. Bernardo Arévalo presentando los 10 puntos de su programa de gobierno anticorrupción en conferencia de prensa por los medios comunitarios, campesinos e indígenas de Guatemala. Un hecho histórico para el país centroamericano, un candidato presidencial y con muy buenas chances de convertirse en el próximo mandatario guatemalteco, eligiendo los micrófonos alternativos, comunitarios, populares, contrahegemónicos, por sobre las grandes pantallas y los grandes diales de los medios concentrados, privados, corporativos de la capital. Domingo 20 de agosto, balotage contra Sandra Torres de la alianza centroderechista UNES, Unión Nacional de la Esperanza. Bernardo Arévalo, que es hijo del expresidente Juan José Arévalo Bermejo, quien fuera compañero de Jacobo Arbenz en el proceso nacionalista de izquierda de mediados de la década de los 50, que fue cortado de cuajo y de manera violenta por el golpe de Estado financiado por la CIA y por el intervencionismo norteamericano, generando muchas esperanzas a los movimientos populares para recuperar algo de aquel linaje de lucha por la soberanía política y económica en Guatemala. Continuamos con los 10 puntos de Arévalo presentados a través de las redes de medios comunitarios de Guatemala. Programa anticorrupción, no solo estatal, sino también privada. El programa de Arévalo ataca también a las corporaciones nacionales y extranjeras que concentran, extranjerizan y privatizan la economía nacional. Sexto, limpieza de contratos dañinos. Revisión exhaustiva de los contratos vigentes celebrados con el organismo ejecutivo para evitar que sigan generando daño, causando dinero y otras formas de menoscabo. Estará nuevamente a cargo de la Comisión de Vigilancia Anticorrupción. Séptima medida, recuperación de los puertos mediante un esfuerzo en el combate al contrabando y a la evasión fiscal en coordinación con la Superintendencia de Administración Tributaria en los puertos a cargo del Gabinete Específico Anticorrupción. Número 8. Política gubernamental antisobornos, para darle garantía a las empresas que trabajan con el Estado de que no serán objeto de chantaje o extorsión por parte de funcionarios y de servidores públicos. Se creará un plan de denuncia coordinado por la Comisión de Vigilancia Anticorrupción y se implementará un código de ética aplicable a todo el organismo ejecutivo. Los hallazgos de posibles sobornos que ameriten serán presentados como denuncias ante la Contraloría General de Cuentas y ante el Ministerio Público. Medida número 9, implementación de un plan de apoyo para la creación de municipalidades transparentes, mediante el acompañamiento y la capacitación a los gobiernos locales para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, a cargo de la Comisión de Vigilancia Anticorrupción. Y la medida número 10, la muerte civil, propuesta de reforma al Código Penal para dar pie a la muerte civil a los condenados por corrupción. Estas son las 10 medidas que el gobierno de Karin Herrera y de Bernardo Arévalo pondrán en marcha para comenzar la tarea de empezar a limpiar el Estado de la corrupción. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Y el último paso de este capítulo 24 de esta temporada 2023 de Al Carajo, después de las elecciones en Guatemala a través de los medios comunitarios del país centroamericano, después de las comidas, la música y la cultura, después de la historia con Juan Francisco Martínez Pería, después de las noticias, país por país y región por región, nos queda nuestro momento literario. Abrimos nuestro libro de cabecera de esta etapa de nuestro ciclo radiofónico. Es la novela Memorias de un cimarrón del cubano Miguel Barnet. Hacemos correr las hojas y ponemos el dedo en una de sus páginas al azar. Todas
mi vida me ha gustado el monte, pero cuando se acabó la esclavitud dejé de ser cimarrón. Por la gritería de la gente me enteré que había acabado la esclavitud y salí. Gritaban, ¡ya estamos libres! Pero yo como si nada. Para mí era mentira. Yo no sé, el caso fue que me acerqué a un ingenio sin recoger calderos, ni latas, ni nada. Y fui sacando la cabeza poquito a poco hasta que salí. Eso fue cuando Martínez Campos era el gobernador, porque los esclavos decían que él había sido el que los había soltado. Así y todo pasaron años y en Cuba había esclavos todavía. Eso duró más de lo que la gente cree. Cuando salí del monte me puse a caminar y encontré a una vieja con 2 niños en brazos. La llamé de lejos y cuando ella se acercó yo le pregunté, dígame, ¿es verdad que ya no somos esclavos? Ella me contestó, no hijo, ya somos libres. Seguí andando por mi cuenta y empecé a buscar trabajo. Muchos negros querían ser amigos míos y me preguntaban qué yo hacía de cimarrón. Y yo les decía, nada, a mí siempre me ha gustado la independencia. La salsa y la escandalera no sirven. Yo estuve años y años sin conversar con nadie. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. En las lecturas, Mavi Sosa, también en los contenidos culturales, música, recetas, sabores, teatro, cine, letras, identidad de América Latina y el Caribe. En este capítulo número 24, temporada 2023, estuvo también nuestro compañero Juan Francisco Martínez Pería con la columna de historia. Estuvimos en enlace con Guatemala y sus radios comunitarias sobre el balotaje presidencial en el país centroamericano y recorrimos todo el continente con la información política y social. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística. Me toca decretar el final de esta nueva recorrida para despedirnos solamente por unos días hasta la próxima semana para otra cita de información regional. Esto fue Al Carajo, en el aire, en medio centenar de radios comunitarias, populares, cooperativas, rurales y medios públicos y universitarios de distintos lugares de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Uruguay y también vía YouTube en nuestro propio canal Al Carajo Radio con las emisiones en vivo y también en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram con el archivo histórico, todos los capítulos de esta temporada y las temporadas anteriores y los contenidos destacados a disposición. Es el año número 14 que estamos transitando en este 2023, nada más y nada menos. Esto ha sido todo por esta oportunidad. Nos volvemos a encontrar en nuestra próxima emisión en el aire de esta misma radio que estás escuchando en este momento o en las plataformas virtuales. Esto fue Al Carajo, nos reencontramos en la próxima. Entonces, como siempre, gracias por acompañar, por compartir y por escuchar. Te conduce a una empresa donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda